Nos avisa. Un minutito en lo que carga. Listo, ya estamos. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a los que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom de INDECAC y bueno, a los que se empiezan a sumar a través de las redes sociales de INDECAC. Estamos aquí con la maestra, la doctora, estoy por mala costumbre, mi querida maestra Maribel, seguirle diciendo maestra, está con nosotros la doctora Maribel Bautista Paredes. Que ustedes saben que desde que empezamos a hablar de ejecución penal en INDECAC, ella inició con todo el tema, es referente en el tema, y está hoy aquí la maestra precisamente para hablarnos de ejecución penal. Siempre que se habla de ejecución penal, evidentemente, maestra, decimos Maribel Bautista, o sea, evidentemente, aún y que sabemos y que a lo mejor se desconoce que tiene una maestría en amparo, que puede dar otras materias y que imparte otras materias, pero definitivamente, maestra, su sello es la ejecución penal. Y hoy está de vuelta en esta charla para que hablemos un poquito de este gran taller práctico, porque va a ser un taller práctico. Recuerden que con la maestra Maribel Bautista son talleres, no son monólogos nada más. La maestra sí nos pone a trabajar y este gran taller práctico de ejecución penal que se estará desarrollando durante 4 sesiones. Maestra, buenas noches, bienvenida como siempre a INDECAC. Qué bueno que por fin tuvo un espacio en la agenda para hacer esta transmisión. Buenas noches, maestra Cristina. Buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan vía Zoom y en las redes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues sabe que a mí si me invita y tenemos tiempo, pues con todo gusto me contribuyo un poquito en academia. Y pues la ejecución hay siempre mucho de qué hablar. Entonces, pues esta noche platicamos un poquito para como introducción al curso que tiene programado. Así es, este gran taller intensivo de ejecución penal, fíjense, es preparación y desarrollo de las siguientes audiencias: cómputo de la pena de prisión, multa y reparación del daño, libertad condicionada y libertad anticipada. Maestra, y cuando hablamos aquí en la preparación y desarrollo de las audiencias, evidentemente es que vamos a trabajar sobre esos tópicos especiales de esas audiencias, pero sí me gustaría iniciar preguntándole a usted, siempre hemos considerado la ejecución como la parte de las demás audiencias que consideramos a veces como más importantes y entonces no considero que no se le ha dado esa importancia al estudio de la ejecución penal y cuando llegamos nosotros como abogados postulantes al desarrollo de estas audiencias, pues ni siquiera las sabemos preparar. Entonces, a mí sí me gustaría que nos hablara un poquito desde esa perspectiva judicial de esas áreas de oportunidad por las deficiencias que tenemos, maestra. Y pues mire, entrando un poquito en materia, creo que la ejecución penal, todo mundo lo relaciona solo con el cumplimiento de una sentencia. Y cuando tenemos a una persona privada de la libertad que está detenido y todavía le concedieron en sentencia ejecutoria de algún beneficio, algún sustitutivo penal, pues luego lo relacionamos pues ya con que pague la prisión, el tiempo que le dieron, la multa, la reparación del daño, lo sustituimos y se acabó el asunto. Sin embargo, ese es el ideal de que el señor, si está en prisión, pues que pague lo que tiene que cumplir de esa pena de prisión. Si tiene que pagar la multa, pues lo ideal sería que lo pagara en efectivo y después viene la reparación del daño, pues también que cubra esa cantidad y creo que ya estaríamos ahí partiendo de que nuestra sentencia está bien. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que la gran mayoría no tiene sustitutivos penales. Y entonces, una vez que causa ejecutoria la sentencia y está privado de la libertad, pues tiene que dar cumplimiento a esa sentencia. Y dentro de esa vida en prisión, desde que llegó con la medida cautelar de prisión preventiva,
Hay muchos acontecimientos que van a surgir desde sus condiciones de internamiento con independencia de lo que es la sentencia. Y entonces estamos tratando de hacer que el trámite en ejecución es muy sencillo, solo hago un escrito, lo pido, que el juez lo resuelva de oficio, porque traemos el problema de la ejecución tradicional, en donde la creación de la figura del juez de ejecución pues era prácticamente que él de oficio lo hiciera todo. Y en algunos lugares pues siguen pensando que así debe ser. Lamentablemente la Ley Nacional de Ejecución Penal desde el 17 de junio de 2016 pues nos hizo ese cambio y aunque no queremos, estamos todavía renuentes y estamos diciendo que haya reformas, la realidad es que mientras no esté la reforma tenemos que ajustarle el actuar todos los operadores, principalmente los juzgadores, a lo que dice la ley nacional. Y esa ley nacional nos establece las reglas del debido proceso a partir del artículo 120 al 129 y es la parte en la que no queremos tomarlo mucho en consideración por parte de la defensa. Empezamos a decir, es que no es necesaria una audiencia. Y el artículo cuarto de la ley nacional dice, oye, la publicidad implica que todo lo que requiera debate y reproducción de prueba debe de ser en audiencia pública. Y con ello, todo el mundo dice, es que nadie se está oponiendo. Oye, el debate se hace en audiencia, esa es la oralidad. Es que como nadie dijo nada, yo resuelvo por escrito. ¿Y dónde escuchaste tú a las partes? Es que la víctima no dijo nada. Ok, pero la víctima no tiene la carga probatoria, la tiene la defensa. Y si la víctima se inconforma, al no haber dado cumplimiento al debido proceso como lo establece la ley, pues esa hay una violación. Y de eso, pues creo que hay varias autoridades, por lo menos lo que hace a la región de Nezahualcóyotl, los juzgados de distrito, pues ordenan que se reponga porque hay esa violación. Me queda claro que no tenemos el mismo contexto, la autoridad federal, en este caso los juzgados federales en materia de ejecución, porque la gran mayoría de sus asuntos no hay víctimas, son delitos contra la salud, son armas, no hay una víctima. Por eso ellos dicen, es que no hay oposición de la víctima, pues por obvias razones, pero en el fuero común tenemos una víctima y tenemos un ofendido y lo tenemos que escuchar, es un derecho que él tiene. Entonces, la finalidad prácticamente de este curso, pues es hacerlo como la continuación del que tuvimos en diciembre. En diciembre estuvimos diciendo cómo preparar la audiencia, cómo allegarse de la información para poder solicitar. Este taller está enfocado a la intervención de los sujetos procesales, pero ya en audiencia porque hay quienes presentan un escrito, pero carecen de las técnicas para poder incorporar la información en materia oral. Cuando llegan a la audiencia, no saben, cuando le dan el uso de la voz, pretenden reproducir lo que dice su escrito. Y esa no es la intención, solo dice, se le dará el uso de la voz para prácticamente lo que es la petición que va a realizar. En esa petición ya quieren hacer argumentos de que sus medios de prueba van a acreditar o ya acreditaron lo que están planteando porque lo dijeron en su escrito. Y todavía dicen, es que obra en la carpeta de ejecución, pero estamos olvidando que este trámite tiene que llevar una publicidad y las partes deben estar enteradas de qué se incorpora y con motivo de ello, cómo es que se tiene que desahogar. Entonces, creo que a mí me gusta la academia y creo que contribuir un poquito en ella es llevar a cabo esa audiencia para corregir a lo mejor algunos vicios de lo que se está cometiendo en estas audiencias de ejecución, es entender que no es ahora el Ministerio Público el que tiene que accionar. El artículo 120, en su párrafo segundo de la Ley Nacional, dice claramente que debe de haber un defensor y es uno de los principios, dice del sistema, pues también que es adversarial. Y pues esto implica que el que peticiona es el que está obligado a aprobar. Entonces, creo que sí nos hace falta entender cuál es el rol que tiene cada uno de los sujetos procesales en la ejecución, tener una correcta intervención, porque lamentablemente, a diferencia de lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes,
en el cual sí pide que todas las autoridades del sistema deben de estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes. Aun cuando la Ley Nacional de Ejecución Penal no nos lo establece, pero sí tenemos de aplicación supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y al igual que en control y juicio se advierten que no hay una defensa técnica y material que pueda representar en este caso al investigado, al acusado, lo pueden separar porque no está llevando una correcta representación. En ejecución es lo mismo. Necesitamos entender que debemos estar especializados, que debemos de conocer no solo la parte teórica, porque ahorita, por ejemplo, el taller está diseñado para el tema de la prisión preventiva. Hay que empezar a ver los cómputos. Cuando es una sola sentencia la que tiene que dar cumplimiento, pues no tenemos el problema. Nos queda claro el día que lo detuvieron, el tiempo que tiene que compurgar y, no, y ya se acaba todo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen más de 2 sentencias? ¿Cuál compurga primero? ¿Qué abono tiene? ¿Prisión preventiva para todas o solo para la primera? Y ahí, aparte de poder decir cuál es la que se debe de aplicar, también tenemos que saberlo argumentar. Y esta es la finalidad. Ahorita muchos de las personas que fueron beneficiados con la medida cautelar diversa a la prisión, pues están en libertad. Y ahí hay que hacer cómputos. ¿Cuál es el cómputo? Desde que estuvo en flagrancia ante el Ministerio Público, después lo que estuvo ante el juez de control antes de que se le diera su libertad, y después si no cumplió y le revocaron esa libertad y le ordenaron su reaprehensión y tiene que regresar el tiempo que estuvo detenido. Entonces, todo ese cómputo es lo que se tiene que hacer. El juez de ejecución va a resolver con la información que le proporcionen las partes y que también proporcione la autoridad penitenciaria y el juez de la causa. Pero lamentablemente hay errores de repente y el abogado tiene que saber hacer ese cómputo y lo debe de llevar a una audiencia ante el juez de ejecución. Sí, el juez de ejecución va a ser el que va a tener la decisión final de acuerdo al artículo 106 de la Ley Nacional, pero también la defensa tiene que hacer la parte que le corresponde. A cualquier persona privada de la libertad, dígale que va a salir 5 días después de lo que está programado y pues un día es un día para ellos. Entonces, sí es necesario por lo menos ubicarnos en la ejecución, la importancia que tiene y pues la finalidad es contribuir un poco en academia para corregir esas pequeñas deficiencias o incluso aclarar información, poder compartir. Creo que la finalidad de estos cursos pues es compartir puntos de vista. Me quedo yo con la satisfacción de cuando los que han tomado cursos aquí con usted, maestra Cristina, que después regresan y dicen, lo hice como me dijo y obtuve resultado favorable. Creo que solo es entender el tema, porque dices que no sabía cómo hacerlo. Es solo ir en capacitación. Tenemos que estar todos capacitados desde todas las partes procesales para hacer una correcta intervención. ¿Quién es el que sale perdiendo cuando no se tiene una buena defensa? Pues la persona privada de la libertad. Y si hablamos de reparación del daño, cuando no se tiene un buen asesor jurídico, un ministerio público que realmente esté velando por sus derechos, termina afectado ya sea esa víctima y ese ofendido. Entonces creo que el contribuir en academia, compartir puntos de vista, ayuda para que las personas que realmente se ven involucradas en este conflicto penal, pues puedan tener una mejor solución y qué mejor que estén especializados los que los están representando. Esa sería, pues, a grandes rasgos esta finalidad, maestra. Y fíjense que usted mencionaba algo bien importante, esta falta de capacitación en la etapa de ejecución penal en adultos, porque en adolescentes, maestras, sí nos requieren la cuestión de la especialización. ¿Será porque en adultos no nos requieren esa especialización? Es que no podrían en ese momento decir, no está, no tiene usted los conocimientos técnicos, abogado, y no puede llevar la audiencia en ejecución. ¿Pudiera pasar o no se podría dar el caso, maestra, que nos pudieran remover? No, sí se da el caso. A mí me tocó y yo sí tuve que verme en esa necesidad.
y nombrar un defensor público para que lo sustituyera a la defensa. Y creo que ya es como más común escuchar esto por parte de los juzgadores por la falta de preparación que tienen los abogados. Creo que por eso es la importancia de estar capacitándonos constantemente para efecto de tener una buena intervención. Realmente no es solo presentar un escrito y que el juez me dé lo que me quiera dar, es saber solicitarlo y saber exponerlo en oralidad. Y luego viene el otro tema, ¿no, maestra? Que muchas veces no hacemos ni siquiera de manera correcta el cómputo, como usted ahorita lo establecía, ¿no? Los tiempos, ni siquiera lo establecemos, o muchas veces pensar que la ejecución penal solamente es después de que ya está ejecutoriada una sentencia. También creemos que es hasta ese momento, y luego viene la parte de la prescripción, que muchas veces la podemos confundir en este tema de la ejecución penal. ¿Sí? Es parte de el no dar cumplimiento por parte de las autoridades, el no requerir los cumplimientos de, en este caso, la multa, la reparación del daño, incluso de las personas que están con una orden de reaprehensión, también saber cuál es cumplió una parte de la sentencia y le restó un tiempo para cumplir, cuál es el cómputo, cómo hacer el cómputo. Lamentable, por ejemplo, escuchar que cuando están con una suspensión condicional y que dejó de cumplir, le revocaron y resulta que le dictan sentencia absolutoria y pues ahí lo dejaron cuando por lo menos el Código Penal del Estado de México dice que si le revocaron y después obtiene su libertad, se le tiene que volver a conceder ese beneficio de suspensión condicional. ¿Por qué? Porque obtuvo una libertad. Quien considera por lo menos que la suspensión condicional no se debe de computar las firmas que llevó, solo lo que estuvo en prisión, y tenemos jurisprudencia, aunque es de novena época, pero que sigue manejando cómo se debe de computar. Entonces, no es solamente lo que el juez de ejecución determine, sino que lo que las partes expongan ahí al juez de ejecución. Y tenemos que estar involucrados. Hace falta que lleguen, bueno, en lo que nos resta de este nuevo ciclo de sistema de justicia penal, hacía falta que llegaran nuevos criterios para efecto de dar cumplimiento a las penas. Tenemos jurisprudencias de primera sala, pero son novena época, no están ajustadas al sistema acusatorio, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, y por eso es que estamos todos divagando, porque cada quien toma lo que quiere, y entonces, ¿cómo saber cuál es el camino correcto? Creo que esa es la finalidad de estos cursos, compartir experiencias y principalmente para los abogados que pues andan litigando a nivel nacional, por lo menos saber que a lo mejor el trámite que tienen que hacer en ejecución estatal en Estado de México no va a ser probablemente el mismo que estén haciendo en Ciudad de México. A pesar de la cercanía, creo que tenemos diferencias en cómo lo hacemos. ¿Y por qué tenemos esas diferencias? Porque tenemos una estructura interna de cómo está operando la figura del juez de ejecución de manera distinta. Entonces, desde ahí empieza el cómo estamos tramitando la ejecución. Y creo que sí es importante conocer, y más si es a nivel nacional este curso, pues compartir experiencias de los mismos abogados, a lo que se han enfrentado. Me ha tocado a mí cuando dicen, es que me pasó esto y la verdad no supe qué hacer y terminé desistiéndome de mi pretensión. Creo que llegar hasta esa audiencia, por lo menos por como comentan los abogados, que para el federal está tardadísimo que le señalen una audiencia de ejecución y que llegues a esa audiencia y que digas que te desistes, creo que quiere decir que o no hiciste un buen trabajo o no estabas bien preparado para exponer lo que ya habías preparado. Así es. Y bueno, para todos los que se van conectando a través de las redes sociales o que están dentro de la plataforma de Zoom, estamos platicando con la maestra Maribel Bautista Paredes respecto de este gran curso de ejecución
penal que se va a estar desarrollando durante 4 sesiones, y dentro de los temas que se van a desarrollar de preparación y desarrollo de audiencias está el cómputo de la pena de prisión, multa y reparación del daño, libertad condicionada y libertad anticipada. Yo les recomiendo que se queden, que sigan la transmisión, porque les tenemos una sorpresa en materia de ejecución penal. Maestra, viene este tema bien importante que a veces se tiende a confundir, la cuestión de la multa y la reparación del daño, y que cuál prescribe, cuál no, y cuándo podemos hacer convenios, maestra, en este tema de la reparación del daño, porque ese es un derecho de la víctima. Entonces, vamos a preparar también ese desarrollo de audiencia, y luego cuando ese se confunde el tema de las libertades, ¿no? Cuándo es condicionada y cuándo es anticipada, la forma en la que se van a estar trabajando en estas sesiones. Sí, el tema de la multa y la reparación del daño es importante que acudamos cada quien al Código Penal de la entidad en la que está trabajando del federal. Ahí están las reglas. Los sustitutivos penales y la suspensión condicional está también en ese Código Penal. Entonces, por ejemplo, en un sustitutivo penal del Estado de México, para poderlo, que se le pueda conceder, cumpliendo los requisitos, es que haya cubierto la multa y la reparación del daño. Por ejecutorias de la autoridad federal, nos han establecido que es correcto decir que cubierto es que esté pagado en su totalidad, pero hay legislaciones a nivel nacional que señalan que lo haya garantizado, y la palabra cambia todo. La garantía implica una fianza, y entonces ese vocabulario es el que tenemos que empezar a analizar en cada entidad, y es cómo debemos de ver, cómo lo debemos de solicitar. Me dicen en el orden federal, es que las multas son muy altas. Sí, las multas son altas y entonces no tiene derecho a un beneficio de libertad condicionada. La ley nacional contempla los supuestos de cómo hacer, cómo cubrir ese pago de la multa. Nos señala que hay plazos, nos señala que pueden ser por jornadas. El tema es cómo lo solicito al juez. ¿Las jornadas las puedo pagar dentro del penal? ¿Las jornadas las voy a pagar cuando obtenga mi libertad? Y creo que ahí es donde empieza la confusión, porque alguien dice, no has pagado multa, reparación del daño, y en la audiencia pretenden decir, bueno, es que sustitúyamela por jornadas. No, ese es un trámite que tuvo que haber sido aparte, no por cuando ya estás ese día en el beneficio. Por eso la importancia de esa multa y reparación del daño es tratarlo en una audiencia para buscar esas alternativas. Lamentable cuando dicen, se deja a salvo los derechos de la víctima para que los cuantifique en ejecución de sentencias. Y luego viene el abogado y dice, oiga, ya cumple con el tiempo para una libertad condicionada. Y resulta que le dice el juez, sí, pero no está cuantificada la reparación del daño. Y si no está cuantificada, pues entonces no lo puedes acceder. Ahí hay una interpretación creo que muy restrictiva a lo que es el artículo 156 de la Ley Nacional, porque ahí dice que si él no tiene para pagar esa cantidad, el juez le puede dar un plazo para que lo cubra, o bien que el juez le puede fijar una garantía para que pueda acceder, para la libertad condicionada y que quede como una obligación procesal. El tema es que como defensa yo no hago nada pensando que, pues hay que decirle a la víctima, y la víctima dice, no, no me interesa que me cuantifiquen nada. Y entonces empezamos a amarrar por un lado a la víctima porque no cuantifica su reparación del daño, y por el otro lado el sentenciado no puede obtener esa libertad condicionada porque la víctima no la ha cuantificado. Pero ahí hay una salida. El tema es cómo la voy a llevar a cabo, cómo hago la solicitud para poder prepararlo en cuanto a la solicitud ya del beneficio. Pero hay que ir trabajando muchos aspectos en ejecución. Cada pago de una pena que se le impuso, multa, reparación del daño y la prisión, tiene un tratamiento distinto. Y no podemos decir, pues hay que el juez de ejecución lo resuelva, que él determine, porque ya es una cuestión de la misma defensa que tiene que ser activa.
Y bueno, ahí ya lo estaremos nosotros desarrollando, maestra. Y evidentemente, ahí estaba leyendo yo aquí, es que estaba leyendo unos comentarios, dicen en redes sociales, dice, un problema constante es que el juez de ejecución solo notifica acuerdos, pero no corre traslado con registros o datos de prueba exhibidos por el promovente. Esto lo comenta Sagitario Alonso. Dice Víctor Manuel Palazuelos Acosta, queda suspendida la supervisión hasta en tanto se resuelva por la nueva causa penal respecto a lo que estaba mencionando antes. Y dice, para la figura de la prescripción de multa, cuando una persona privada de la libertad es trasladada a otro centro en el que se declina competencia, otro juzgado de ejecución, ¿quién será el competente para resolver? Uno de los temas que siempre ha sido discusión, ¿no, maestra? El tema de la competencia, cuando existen estos traslados y que no siempre son de manera voluntaria. Sí, la gran mayoría son excepciones al traslado voluntario y tenemos ahí ciertos criterios que a pesar de que resuelven conflictos de competencia, la realidad es que al final los mismos juzgadores no aceptan competencias. Por ejemplo, tenemos que si es para el cumplimiento de sentencia, en algún momento se dijo, es el juez que impuso la pena, pero cambiamos el criterio y ahora decimos, es el juez que tenga competencia en el centro donde se encuentra. Y dice uno, ok, si está en un federal, ¿le tocaría al federal? No, se paran en esos criterios. El federal es otra cosa y solo nos vamos a estar compartiendo la competencia los del fuero común. Entonces, por ejemplo, si a una persona lo trasladan a Veracruz y entonces está en un centro federal, va a ser el juez de ejecución que tiene jurisdicción en esa localidad donde se encuentre ese penal el que pueda atender estos temas de la multa, reparación del daño e incluso los beneficios y hasta la extinción de la pena por cumplimiento de la misma. Creo que son temas que ya en la práctica se están volviendo complejos por lo siguiente, porque por un lado está el sentenciado y su familia está en otro lugar. La familia contrata un abogado de la localidad de donde ellos están viviendo y entonces les complican a la defensa que tiene que trasladarse hasta esos lugares y resulta que allá no le quieren dar trámite. ¿Por qué no? No, no, yo no tengo nada que ver porque ese es el fuero común del Estado de México y mandan las constancias al Estado de México. Entonces, creo que sí nos hace falta ir sentando más bases más claras para todos para efecto de conocer reglas en cuestión de competencia, pero por lo menos entender a qué se va ejecución. Y Así hay es. muchos trámites en ejecución, Y aparte, no, maestra, desde el cambio de sujetos procesales en la etapa de ejecución, ¿sí? ¿no? Y además, dice el tema, dice la prescripción. La prescripción nos lleva a que cada código penal tiene sus reglas. Por ejemplo, el Estado de México, la multa prescribe en 5 años. La reparación del daño prescribe en 10. Entonces, quien litigue Ciudad de México, quien litigue en otras entidades puede tener que sus penas de prescripción son diversas. Ahora, la prescripción incluso generó una tesis de cuando ahorita de los que están en libertad, en lo que tramitó el amparo, dice, solicito la prescripción porque de la pena que me impusiste, que era de 1 año y 10 meses, pues ya prescribió. Pero ahí es donde esa tesis generó el criterio que dice, a ver, espérame, estabas haciendo valer tus recursos, dictaron tu sentencia de condena, interpusiste el recurso de apelación, te fuiste al amparo directo y todo ese tiempo no se puede considerar como tiempo de prescripción. Solo es el tiempo efectivo desde la última actuación que hizo la autoridad para efecto de hacer cumplir esa determinación. Entonces, lamentable que en ejecución, y sí me tocó a mí ver asuntos en que le faltaban unos días, una temporalidad ya de casi nada y dices, ya con esto prescribes. Y yo creo que se desesperan o no supo hacer el abogado el cómputo que esta persona regresa a su lugar de origen y lo detiene. Y regresa a cumplir la pena de prisión, lo que le falta, no los días que le faltaban,
porque se interrumpe con la detención de la persona. Entonces, creo que también son temas que hay que entender, cómo se computa la prescripción, hacer esas cuentas que como abogados no nos gusta, pero sí tenerlo bien claro para efecto de estos cómputos. El tema de la prescripción para las víctimas va en avance. Los del sistema tradicional, ahí hay dos posturas. La última actuación dice, a partir de ahí se hace el cómputo de los 10 años, por lo menos para Estado de México, pero criterios ya dijeron, espérame, a partir de que le hayas notificado a la víctima, y resulta que del sistema tradicional nunca le notificaste a la víctima. Y entonces ahora el cómputo no ha iniciado, porque no puede ser en perjuicio de la víctima. Es un tema de reparación del daño, es un derecho humano que ella tiene en su artículo 20 constitucional y su apartado C, fracción cuarta, y entonces ahora el cómputo hay que iniciarlo, pero primero requiere a la víctima. Entonces, creo que tenemos muchos criterios, no está como tan sencillo para decir, estamos unificados todos los jueces de ejecución y estamos trabajando igual. Ese era el ideal, que no hubiese criterios contradictorios, pero creo que tenemos mucha discrepancia desde cómo tramitarlo y cómo resolver el fondo del asunto. Lamentable cuando también presentan la solicitud y la ley nacional es muy clara. Con ese escrito te pueden prevenir, desechar por notoriamente improcedente o te lo admiten. Y en ese escrito ni siquiera dijeron si lo admiten, previenen o desechan y le dijeron, no es procedente lo que tú estás solicitando. Ok, en ese renglón, ¿qué me estás diciendo? Que me previenes, me lo desechas por notoriamente improcedente y lamentable porque la defensa pues no sabe cómo tramitar, qué hacer. Dice, lo previnieron, nunca la desahogó y después de 2 meses el juez se da cuenta, ay, mira, aquí había una prevención. Ah, pues ya deséchala. Cuando la misma ley dice que si no la desahogas en 72 horas te la tendrán que desechar. Y la inactividad del juzgador, pues también origina que se tenga todo este descontrol. Porque si te tardas 2 meses en decirle que la desechas, la persona privada de la libertad está allá adentro. Y son 2 meses que en prisión, por falta de seguimiento del mismo juzgador y por falta de conocimiento de la defensa para tramitarlo correctamente, son 2 meses que esa persona va a seguir igual y que ahora hay que volver a hacer el escrito, volver a empezar para que pueda obtener una resolución de fondo. Gracias, maestra. Dice Perla Maldonado en redes, habría que unificar criterios para ese tópico. Adri Mar dice, ¿desde qué Sí. momento empieza a contar la prescripción? Esa es una de la primera clase, de hecho, que se va a estar dando en este gran taller intensivo de ejecución penal a partir de este domingo 9 de marzo, domingo 9, 16 y 23 de marzo, y concluimos el sábado 29 de marzo. Va a ser este taller de 4 sesiones de las 10 a las 14 horas, y la gran ventaja que tienen para todos ustedes es que lo van a poder tomar de manera virtual o de manera presencial en la sede de INDECAC de la Ciudad de México en la Colonia del Valle. De ambas formas pueden inscribirse para que puedan participar. Y ustedes saben que la doctora ni siquiera da receso, ¿eh? Son 4 horas reales de clase con la maestra Maribel Bautista. Y aquí viene el regalo para todos ustedes. La maestra Maribel Bautista, como lo dije en el inicio de la transmisión, es quien empezó a hablar de ejecución penal en INDECAC hace 6 años, maestra, 6, 7 años, ¿no? 19. En el 19 empezamos, en enero 19 19. empezó la maestra a hablar de ejecución penal en INDECAC, y hoy tenemos para ustedes una especialidad en ejecución penal. Este ya es el curso de ejecución que vamos a tener, pero ¿qué creen? Aquí viene el regalo para todos ustedes. Esta especialidad en ejecución penal ha sido desarrollado toda la cuestión académica, todo el temario por la maestra Maribel Bautista Paredes. Esta especialidad en ejecución penal que va a arrancar el próximo, y para que no tengan problemas de que tenemos trabajo y todo, se va a desarrollar todos los días domingo de las 9 a las 13 horas. Va a ser 100% virtual. Vamos a arrancar Vamos a tener una conferencia magistral el 27 de abril y la vamos a empezar el 4 de mayo, sí es 4 de mayo. Entonces,
esta especialidad, ¿por qué la estoy comentando en este momento? Porque este curso va a servirles de base. Toda la gente que se inscriba en este curso de ejecución penal que arranca este domingo va a obtener de manera, el pago que realicen por este curso va a ser su inscripción a la primera generación de la especialidad en ejecución penal que se va a impartir en INDECAC. Es una especialidad, si me ayudan a poner la siguiente imagen, es una especialidad que va a tener duración de 1 año y al finalizar van a obtener ustedes el diploma, el título que los va a acreditar como especialistas en ejecución. Es una especialidad con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Es de 2 semestres y van a poder ustedes, me quitan la imagen muy rápido, Adrián, y van a ustedes poder tramitar cédula profesional que los acredita como especialistas en ejecución penal. Son 2 semestres dentro de los que la maestra ha desarrollado estos temas: generalidades de la ejecución penal, argumentación jurídica, penas, sistemas penitenciarios, procedimientos de ejecución, procedimiento administrativo. Esas son 6 materias, 6 meses de clases. El segundo semestre contendrá traslados, controversias ante el juez de ejecución, procedimiento jurisdiccional, beneficios preliberacionales, recursos y juicio de amparo indirecto. Y luego, ¿qué creen? Ya tenemos también confirmada toda la plantilla docente para esta gran especialidad, la primera especialidad que tenemos. La primera generación van a ser todos ustedes que se inscriban en ejecución penal. Evidentemente, la apertura, la maestra, la doctora Maribel Bautista Paredes. También vamos a contar con la participación de la maestra María del Carmen Cruz Martínez, jueza del Tribunal de Enjuiciamiento de Tamaulipas, la maestra Alma Rocío Medina Espinosa, jueza de la Ciudad de México, la doctora Lucelena García Chávez, secretaria de Juzgado Octavo de Distrito, el juez Armando Orozco Vázquez, juez de ejecución de Veracruz, un grande del amparo y todos lo conocemos, el doctor José Díaz de León Cruz, ex juez de distrito, y bueno, el doctor Silvestre Peña Crespo, juez de ejecución penal acusatorio en Guanajuato, el doctor Samuel Ibarra Vargas, también un excelente docente en la materia. Va a estar con nosotros también el doctor Alfredo René Uribe Manríquez, juez de ejecución penal. El maestro Francisco Serral de Gallegos es abogado especialista en la materia y va a estar con nosotros el juez de distrito en la Ciudad de México también, el doctor César Roberto Hernández Aguilar. Todos estos docentes ya están confirmados para esta primera generación de nuestra especialidad en ejecución penal, que fue preparada por la maestra Maribel, porque maestra, no vamos a esperar a que nos pidan la especialización como en adolescentes, ya hay que especializarnos en ejecución penal también para el sistema de adultos y ya les tenemos esta especialidad. Y ustedes, como esta va a ser la primera generación, quiero que sepan que a todos los que se inscriban a este curso que arranca este domingo con la maestra, esa es su inscripción para la especialidad en ejecución penal y no van a tener que pagar inscripción para la especialidad en ejecución. Entonces, pues mi querida maestra, yo creo que más no se puede contribuir para la cuestión de la capacitación. Sí, y creo que algo que tiene la especialidad es que siempre tenemos olvidado tanto el recurso de apelación como el juicio de amparo indirecto. Y de repente no saben cómo, cómo tramitarlo, y creo que eso va a abonar muchísimo a la ejecución, porque en ejecución lo único que tenemos para inconformarnos con las determinaciones de los órganos jurisdiccionales es o el recurso de apelación y hay que formular buenos agravios, o tenemos que acudir al juicio de amparo indirecto. Y creo que también allá tenemos mucho por cambiar criterios, ya quitemos los de novena época, empecemos a dar ya los de esta época, pero con Ley Nacional de Ejecución Penal. Traemos unos que de repente no abonan a la ejecución como está diseñada, está desde un punto de vista como muy en caso particular y de una entidad que no aplicaría para todos. Creo que hay que empezar a revisar esas resoluciones, que es parte de lo que vamos a estar viendo en esta especialidad, y estar criticando esas determinaciones que en lugar de abonar, pues hay veces que va en retroceso. Y pues siempre la crítica es constructiva y pues es por el bien y el beneficio de todos los operadores y de las personas destinatarias de este conflicto penal. Y pues ese sería
lo que vamos a trabajar en este curso taller intensivo y la especialidad. Así es, pues ahí está la invitación, de verdad yo los invito a que participen en este curso intensivo, van a ser 16 horas y con la maestra se cumplen las 16 horas perfectamente de trabajo que vamos a arrancar este próximo domingo. Recuerden, lo pueden inscribirse de manera presencial o de manera virtual. Temas: cómputo de la pena de prisión, multa y reparación del daño, libertad condicionada y libertad anticipada. Y este curso, este pago de este curso, recuerden que es su inscripción para la especialidad en ejecución penal. Ustedes ya no van a tener que pagar la inscripción en la ejecución. Entonces, pues ahí está la invitación. Ojalá que la aprovechen, participen en este curso intensivo con la maestra Maribel Bautista Paredes este próximo domingo 9 de marzo. ¿Sale? Pues, mi querida maestra, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo para este gran curso intensivo y seguramente con todos los que se inscriban, evidentemente serán sus próximos alumnos en la especialidad en ejecución penal. Sí, pues muchas gracias. Y aquí, pues los esperamos el domingo y pues para compartir puntos de vista de ejecución. Y siempre es bueno escuchar otras opiniones para efecto de mejorar lo que estamos haciendo. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias. Ahí les he dejado toda la información a efecto de que puedan registrarse para que los esperamos, ¿sale? Gracias a todos. Domingo, para los que están preguntando en redes sociales, todas las clases van a ser de las 10 a las 14 horas. Recuerden, pueden acudir de manera presencial a la sede de INDECAC de la Ciudad de México en la Colonia del Valle o conectarse a través de la plataforma de Zoom, ¿sale? Ese es el horario de 10 a 14 horas. Muchísimas gracias a todos, maestra. Muchísimas gracias. Descansen. Gracias y gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos el domingo. Gracias.